Bueno, hoy es día 12 de octubre, en el que se celebra el Día Nacional de España por el polémico descubrimiento de América. La controversia que rodea esta fecha ha ido creciendo en los últimos años y llega el momento de plantearse, debatir seriamente sobre restaurar y cambiar de una vez por todas la ubicación del Día Nacional. ¿Por qué el 12 de octubre no hay nada que celebrar? El 12 de octubre conmemora el avistamiento de tierra por parte de las carabelas de Colón, que ese mismo día de 1492 llegaron a las Bahamas, en lo que se considera la fecha en que se descubrió América. Ya de entrada, esta afirmación resulta falaz, ya que la atribución a Colón del primer contacto entre americanos y europeos es falsa. Sin ir más lejos, los vikingos ya habían llegado a Terranova 5 siglos antes, además de que hay varios contactos intercontinentales más sin resolver a lo largo de la historia. La diferencia entre los contactos de los vikingos y Colón y lo que hace de este último evento el más importante son las connotaciones comerciales que supuso la llegada de Colón a sudamericano. En segundo lugar, América no fue un descubrimiento, ya que las personas que allí vivían no eran alienígenas, sino seres humanos. El término descubrimiento se puede utilizar en objetos o teorías, pero no se puede aplicar sobre personas. Hablar de América como un descubrimiento implica ignorar su historia, como si ésta comenzara con la llegada de Colón, dándole a los americanos una otra edad e imponiéndoles una inferioridad frente a Europa que es absurda, ya que en términos históricos América era un continente con la misma trayectoria e igual de rico que Europa, lleno de civilizaciones y culturas propias que no necesitaban en absoluto ser descubiertas para su devenir vital. La idea del descubrimiento lo que pone en manifiesto es una visión eurocéntrica de la historia, en la que parece que las demás culturas orbitan a su alrededor, lo cual es falso e infantiliza al resto de civilizaciones. Este paternalismo europeísta sirvió de perfecta excusa para justificar los regímenes de esclavitud y explotación a los que fueron sometidos los nativos americanos, para el beneficio y enriquecimiento de las casas reales y burguesías europeas. El único desarrollo que hubo fue el que ayudó a lucrarse las monarquías y grandes comerciantes, ya que la integración de América en el mercado global, controlado por unos pocos privilegiados tanto en continente americano como europeo, infló sus fortunas. A día de hoy, la necesidad de muchos pueblos americanos y afrodescendientes de recuperar su propia historia está consiguiendo aportar nuevos puntos de vista sobre la colonización de América, y la democratización de esas voces indígenas en la historia global supone un importante avance y enriquecimiento de la perspectiva del fenómeno alrededor del 12 de octubre. En Bolivia, por ejemplo, hace tiempo se aprobó renombrar la fecha como Día de la Descolonización, en Nicaragua, el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular, y en Perú, el Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural. Esta tendencia en América a recuperar su legado e identidad perdidas se está popularizando cada vez más, y es urgente que desde España se reconozca esta verdadera multiculturalidad y dejar de idealizar el fenómeno del 12 de octubre con ideas completamente rancias y desfasadas. Una de las muchas justificaciones que se dan para perpetuar el discurso del descubrimiento es la de que a lo largo de la historia siempre han existido choques de civilizaciones, y aunque esto es verdad y muchas de ellas han favorecido el enriquecimiento cultural, no podemos desatender los contextos específicos, históricos y materiales de cada una de ellas. En la península ibérica, por ejemplo, entraron romanos, godos y árabes, pero ninguna de estas, llamémoslas precolonizaciones, iban acompañadas de una infraestructura tan brutal de expolio a gran escala como los recursos materiales que tenía la corona de Castilla y Aragón a finales del siglo XV. Dichos recursos de explotación, sumados a la intención evangelizante de corte intolerante de los reyes católicos, no favorecieron a crear un clima de convivencia multicultural, sana, en la que la comunicación cultural fuera horizontal, sino que tenía puros fines comerciales completamente autoritarios, como sucede con todas las colonizaciones de la época y en adelante, como por ejemplo las hechas por la corona francesa en África o la inglesa en el norte de América o Asia. El fin de estas colonizaciones no fue otro que enriquecerse, explotando los recursos de la colonia, afianzando a las clases dominantes. Es decir, que las colonizaciones del siglo XV fueron completamente diferentes a las anteriores y no son comparables de la misma manera que estas colonizaciones no se pueden comparar con los recursos materiales del Holocausto de la Alemania nazi del siglo XX o cualquier potencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero por si fuera poco, desde el punto de vista de los españoles, la visión del 12 de octubre no es ni de lejos mejor. Por así decirlo, también los españoles necesitamos dejar de idealizar el 12 de octubre para poder liberarnos a nosotros mismos del propio mito. España, a lo largo del grueso de su historia, ha sido un país profundamente vertical, en el que la riqueza siempre ha tenido grandes monopolios y la explotación de América fue un buen ejemplo de ello. Las casas reales expoliaron sin miramiento el continente americano para inflar sus patrimonios, es decir, ni siquiera se produjo un reparto de la riqueza que venía manchada de sangre desde América. Esto es importante entenderlo, porque idealizar el fenómeno de América e incluirlo en nuestra identidad cultural y nacional sirve para invisibilizar las grandes desigualdades que siempre han existido en España, sobre todo relacionadas con las clases dominantes. Las rutas a las Indias de la época de Colón eran una especie de carrera espacial del siglo XV, en la que la mayoría de las casas reales y grandes comerciantes subvencionaban viajes para encontrar una ruta más económica a las Indias que ayudara a agilizar el comercio e incrementar su riqueza. Por poner un par de ejemplos, además de los reyes católicos en Portugal, la dinastía Avís, y en Inglaterra los Tudor, también andaban detrás de la ruta comercial definitiva. Como todos sabemos, Colón llegó por puro azar al continente americano, e incluso estando allí, la primera vez creyó que había llegado realmente a las Indias. Todo esto demuestra que no había ningún fin altruista en la conquista de América, sino una intención puramente comercial, que todo síntoma de progreso establecido en el continente americano tenía como fin último el agilizar los intereses económicos de las casas reales, las clases dominantes y los grandes comerciantes para su enriquecimiento. Pero repito,
es que, para colmo, ni siquiera los propios monarcas que en nombre del Imperio Peninsular explotaron América eran españoles. Las primeras explotaciones las produjeron los reyes católicos y su dinastía, pero con la muerte de Fernando y tras la regencia de Cisneros, el trono español queda en manos de los Habsburgo, que proceden de la actual Austria. Este legado austríaco termina en Carlos II el Hechizado, en el año 1700, y tras su muerte recogen el testigo de la corona española los Borbones, que son franceses. Para cuando se independizan las últimas colonias, a finales del siglo XIX, aunque queden el Sáhara y Marruecos para más adelante, el monarca de la ya reconocida nación española será Alfonso XIII, de la Casa Borbónica. Detrás de Alfonso XIII, los Borbones tienen toneladas de episodios de corrupción a sus espaldas relacionados con las colonias americanas, como el ingente provecho que sacaba María Cristina del esclavismo en Cuba, o vamos a ver la corrupción borbónica, que es inabarcable en general. Es decir, que ni siquiera los mayores explotadores interesados en perpetuar la historia romántica de la colonización de América, y que además sacaban mayores beneficios de ello, eran siquiera españoles. Reivindicar el 12 de octubre como algo español no tiene sentido. Y por supuesto también se benefician nobles y burgueses, que se convirtieron en importantes esclavistas, terratenientes, etc. Pero no fue un evento que ayudase en absoluto al desarrollo social de España, sino que enriqueció a las clases privilegiadas, que ya de por sí eran desproporcionalmente ricas. Es decir, no solo estamos celebrando un acontecimiento que supuso el genocidio étnico de millones de americanos, cuyas consecuencias duran hasta el día de hoy, sino que encima, en España acentuó la brecha social y supuso un beneficio de los de siempre. Fue precisamente Alfonso XIII quien instauró en España la tradición de celebrar el 12 de octubre en 1918, tras una propuesta de su madre, la regente María Cristina, en 1892. No es casualidad que ambas propuestas se produjeran en una horquilla de fechas donde se sucede la decadencia final del llamado imperio en el que no se ponía el sol, que culmina con las independencias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ante un panorama económico y social depresivo y desolador tras la pérdida de las últimas colonias, la decisión de Alfonso XIII de oficializar un Día del Orgullo Nacional que además proyecte la idea de una España colonizadora e imperial tiene un fin claramente propagandístico e idealizador para disimular la cruda realidad que vivía España en aquel momento. Tampoco hay que olvidar que Alfonso XIII fue un rey que admiraba el fascismo de Mussolini y que posteriormente instauraría la dictadura de Primo de Rivera para emular a la italiana y ensalzar valores ultranacionalistas y ultracatólicos. De hecho, el 12 de octubre llegó a considerarse en sus orígenes durante la primera mitad del siglo XX como Día de la Raza, para ensalzar todavía más los valores nacionalistas y étnicos que estaban poniendo de moda los fascismos europeos. Así lo mantuvo Franco a lo largo de su larguísima dictadura, ya que el término casaba perfectamente con los valores fascistas del régimen. El 12 de octubre, como Día de la Fiesta Nacional, termina de consolidarse en 1987. En palabras del BOE expedido, la fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Hablar de España antes del siglo XIX no tiene ningún sentido, ya que los países empiezan a existir con la llegada de la Ilustración. Antes lo que habían eran imperios o reinos en los que el poder estaba en manos de casas reales y grandes dinastías, pero no naciones-estado como tal. Sin embargo, este discurso se populariza durante la dictadura franquista, que con su constante admiración hacia los reyes católicos fue especialista en promover la idea de la España milenaria, como un país de existencia casi prehistórica. La instrumentalización del 12 de octubre para unir los sentimientos nacionalistas del siglo XX con la colonización de América tiene estas intenciones de proyectar la raza española en lo más remoto de la historia, una intención profundamente nacionalista y de corte fascista que, como ya hemos visto, no tiene ningún sentido, ya que ni España existía en aquel entonces, ni América se descubrió, ni su explotación supuso un avance en el desarrollo social de España más allá del beneficio de la monarquía y las clases dominantes. Pero bueno, por si todo esto fuera poco, no hay más que echar un ojo a otros países colonizadores para tomar ejemplo de cómo no seguir celebrando la cultura de la esclavitud y la servidumbre en una fiesta nacional, y de cómo la nación y la lengua se pueden reivindicar de una forma más responsable. Normalmente, los días nacionales en otros países conmemoran eventos que construyeron los cimientos sólidos del Estado nacional que pertenecen. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Día Nacional conmemora la independencia del Reino Unido, el 4 de julio, evento que supuso las bases de su nación. Esta nacional en Portugal se celebra el 10 de junio en memoria de Camões, el lingüista portugal más relevante. En Inglaterra se celebra el 23 de marzo, Día de San Jorge, patrón nacional. O en Italia se celebra la fiesta de la República el 2 de junio, cuando tras la caída de Mussolini en un referéndum, los ciudadanos votaron si querían monarquía o república. Aquí tenemos miles de fechas que podrían apelar a valores similares en lugar de exaltar la conquista de América. Si se quisiera reivindicar el castellano, se podría celebrar un Día de la Hispanidad el 22 de abril, en conmemoración del aniversario de la muerte de Cervantes. Un buen día para celebrar la fiesta nacional podría ser el Día de nuestra independencia de Francia, el 17 de abril, o el que para mi gusto sería el más acertado, el 19 de marzo, celebrando el aniversario de la primera Constitución española en Cádiz. Claro que el problema detrás de ambas fechas es que la monarquía tuvo un papel lamentable y no hace falta recordar lo que costó que un monarca acatara una constitución en España. Pero bueno, eso es otro tema que da para largo. En definitiva, es necesario dejar de reivindicar el 12 de octubre y el descubrimiento de América como un día nacional. Esto carece de sentido en primer lugar por su falta de rigor histórico,
ya que España como tal era inexistente en aquel momento y Colón no fue el primer europeo que llegó a América. Además, es urgente dejar de mitificar un fenómeno que supuso la explotación y la esclavitud de los nativos americanos durante siglos, y que para colmo no sirvió más que para enriquecer a las monarquías corruptas y las clases dominantes, siendo un evento de nula repercusión para el desarrollo de nuestro país.